El voto de la abuela Elara y la sombra que se disipó en el corazón de los Apalaches. En un rincón apartado de West Virginia, donde las montañas se elevan como guardianes silenciosos y la vida se mueve al ritmo pausado de la naturaleza, se tejió una historia que muchos en la comunidad de Harmony Creek aún recuerdan con asombro y reverencia. No es una historia de milagros estruendosos, de apariciones celestiales o de curaciones instantáneas bajo la luz de un relámpago, sino de un milagro silencioso, forjado en la fe inquebrantable y la tenacidad de una abuela. Era el año 2005. En una pequeña cabaña de madera, con una fachada humilde que ocultaba un hogar lleno de amor y esperanza, vivía la abuela Elara. Sus manos, nudosas por los años de trabajo en el huerto y el cuidado de su familia, eran el reflejo de una vida dedicada. Su nieto, Caleb, de apenas 6 años, era su luz, su alegría, el eco de risas infantiles que llenaban la cabaña. Caleb era un niño vivaz, con una melena de rizos dorados y unos ojos azules que reflejaban la inmensidad del cielo de las montañas. Pero esa vitalidad comenzó a desvanecerse. Al principio, fueron pequeños resfriados que no terminaban de curarse. Luego, una fatiga inusual y una palidez que preocupaba a Elara. Los viajes al médico del pueblo, a una hora de distancia por caminos sinuosos, se volvieron más frecuentes. Los diagnósticos iniciales eran vagos: cansancio, virus. Pero el instinto de abuela de Elara le decía que algo más profundo estaba ocurriendo. Un día, Caleb se desmayó mientras jugaba en el jardín. Elara lo recogió en sus brazos, su corazón latiendo con una furia incontrolable. Esta vez, el médico del pueblo, con una expresión grave, le dio una carta para un especialista en la ciudad más grande, a varias horas de viaje. Las palabras «anemia severa» y «necesita más pruebas» se clavaron como espinas en el alma de Elara. El viaje a la ciudad fue un calvario. Caleb, débil y somnoliento, se acurrucó en el regazo de su abuela en el viejo autobús. Elara se aferraba a su cartera, que contenía los ahorros de toda una vida, y a una pequeña medalla de la Virgen María que llevaba siempre consigo. Era una medalla simple, de metal deslustrado, que había heredado de su propia abuela y que representaba generaciones de fe y devoción. En el hospital, el mundo de Elara se detuvo. Los médicos, con sus batas blancas y sus términos complicados, le dieron el diagnóstico devastador: leucemia. La palabra sonó como un eco hueco en sus oídos. El tratamiento sería largo, costoso y doloroso. Las posibilidades de recuperación para un caso tan avanzado en un niño tan pequeño eran inciertas. Elara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. En la capilla del hospital, un pequeño santuario con una imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa, Elara se arrodilló. No era una mujer de grandes palabras, pero su oración brotaba de lo más profundo de su ser. Sus lágrimas caían sobre la medalla que sostenía con fuerza entre sus dedos temblorosos. «Santísima Madre», susurró Elara, su voz apenas un hilo, «te ruego por mi Caleb. Él es todo lo que tengo. Si lo salvas de esta sombra, te prometo que cada día de mi vida, hasta el último aliento, rezaré un rosario por ti y por todos los que sufren. Iré caminando a la iglesia más lejana que conozca, una vez al año, para darte gracias». Los meses siguientes fueron una batalla. Caleb soportó rondas de quimioterapia, las cuales lo dejaban débil, nauseabundo y sin la alegría que antes lo caracterizaba. Elara, incansable, se convirtió en su sombra, velaba sus sueños, le leía cuentos, le cantaba canciones antiguas de las montañas. La cabaña, que antes era un bullicio de risas, ahora estaba envuelta en un silencio pesado, roto solo por los monitores del hospital y los susurros de Elara. En medio de la desesperación, la fe de Elara era su único faro.
Cada noche, mientras Caleb dormía, ella se sentaba junto a su cama y recitaba el rosario. Sus dedos recorrían las cuentas, una por una, y en cada Ave María, Elara sentía una pequeña chispa de esperanza que se encendía en su corazón. Un día, después de una de las rondas de quimioterapia más intensas, los médicos realizaron una nueva serie de pruebas. Los resultados llegaron a la semana siguiente. El médico, el mismo que le había dado la terrible noticia, entró en la habitación de Caleb con una sonrisa cautelosa. Doña Elara, dijo, con un tono de asombro en su voz, los resultados son sorprendentes. La carga tumoral ha disminuido drásticamente. Las células malignas están en remisión completa. Esto es inusual, para un caso como el de Caleb. Elara sintió un nudo en la garganta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. No era un milagro médico, en el sentido estricto. Los doctores no usaban esa palabra, pero para Elara, era una respuesta directa a sus plegarias. La sombra que había amenazado con consumir a Caleb se estaba disipando. La recuperación de Caleb fue un proceso gradual, pero constante. Volvió el color a sus mejillas, la risa a sus labios y la energía a sus pequeños músculos. Meses después, Caleb fue dado de alta del hospital, con la indicación de revisiones periódicas, pero libre de la amenaza inminente de la enfermedad. Elara nunca olvidó su voto. Al regresar a Harmony Creek, su vida se transformó. Cada día, sin falta, Elara rezaba el rosario. El sonido de sus oraciones se convirtió en una constante en la cabaña, un arrullo para Caleb mientras crecía fuerte y sano. Y cada año, en el aniversario del día en que Caleb fue dado de alta, Elara emprendía una peregrinación. No a un gran santuario, sino a una pequeña capilla rural a 20 millas de distancia, a la que solo se podía llegar a pie por senderos escabrosos. Ella caminaba, lenta pero firmemente, con la medalla de la Virgen en su mano, ofreciendo cada paso como un acto de gratitud. Caleb, cuando creció lo suficiente, la acompañaba, escuchando las historias de su abuela sobre la Señora de la Medalla, que había iluminado su camino en la oscuridad. Para la ciencia, lo de Caleb fue una remisión espontánea o una respuesta excepcional al tratamiento. Pero para Elara, y para la comunidad de Harmony Creek, fue un milagro de la Virgen María, un testimonio del poder de la fe y la oración. Un recordatorio de que, a veces, los milagros no son explosiones de luz, sino la tenacidad de una abuela, el amor incondicional y la fe que puede mover montañas y disipar las sombras más profundas. La historia de la abuela Elara y el pequeño Caleb se sigue contando, no como una fábula, sino como un recuerdo vivido de cómo la esperanza puede florecer, incluso en los momentos más oscuros.